casa. Bienvenidas y bienvenidos a El Mágico Mundo de Decau, para crear aprendizajes de una manera divertida. Como cada mañana de lunes a viernes, tendremos nuevas aventuras para seguir acercándonos al reto de esta experiencia de aprendizaje. Nuestra intención es celebrar el Bicentenario de la Independencia, reflexionando y preparándonos para construir el Perú que queremos. Esta tarea necesita de trabajo en equipo, así que invita a las personas que viven contigo en casa para que se unan, porque aprender juntas y juntos es más divertido. En el programa anterior descubrimos que a través del arte podemos crear espacios de igualdad donde todas y todos tengamos las mismas oportunidades de desarrollo según nuestras diversas culturas. Para expresar nuestras ideas, hicimos un collage sobre el país que todas y todos soñamos. Hemos confirmado que el arte es un medio de comunicación y es muy divertido. Decau ya está listo y también... ¡Hola María, y Yari y Edwin! Buenos días, amigas y amigos. Maniawatipa, Decau y Jazmín. Ayinyachu. Hola Decau, buen día amigas. Y ahora es hora de trabajar, que el reto de hoy les va a gustar. ¡Genial, Decau! ¿Qué nos tienes preparado para hoy? Si en tu comunidad algún problema hay, resolverlo es prioridad. Pero, ¿cómo asumir una tarea tal sin conocer la verdad? ¡Ajá! Creo que ya sé de qué puede tratar el reto. ¿Algo como averiguar información? Claro que sí, Edwin. El propósito del programa de hoy, que Decau nos ha anticipado un poco, es identificar los problemas o desafíos del Bicentenario que afectan a nuestra comunidad y utilizar diversas fuentes de información para comprenderlo mejor. Entonces, ¿tenemos que pensar en los problemas de nuestra comunidad? Sí, María, de alguna manera ya lo hemos conversado. Los desafíos del Perú en el Bicentenario de su independencia afectan a todo el país. Seguramente esos retos que impactan a nivel nacional también los puedes encontrar en tu propia comunidad. Yo creo que un problema de toda mi comunidad y país es la pandemia, por ejemplo. Algo que pasa en mi comunidad es que contaminan los ríos y lagos con desechos. Eso pasa en mi comunidad y también en otros lugares del Perú. Un problema que yo veo en mi comunidad y que pasa en otras partes del Perú es la discriminación. Muy bien, hemos identificado problemas comunes a nuestras comunidades y a todo el país. Pero el propósito del programa de hoy es priorizar y comprender mejor los problemas que afectan a nuestra comunidad, utilizando diversas fuentes de información confiable. ¿Y cómo sé cuál es el problema que más afecta a mi comunidad? ¿Y qué otras fuentes de información confiable podemos utilizar para comprender mejor el problema? Buenas preguntas. Empezaremos con la primera. ¿Cómo podemos identificar los problemas que afectan a nuestra comunidad? Para saberlo, podemos usar algunos criterios, y estos son el alcance, la severidad, la legalidad y su percepción. No lo entiendo muy bien. ¿A qué se refiere el alcance? Para determinar el alcance, nos sirve preguntarnos: ¿este problema afecta a muchas personas en la comunidad? Si la respuesta es sí, entonces esta situación tiene alcance en nuestra comunidad. Jazmín, ¿un problema con alcance podría ser la pandemia? Sí, Edwin, porque afecta a todas las personas. ¡Ya estoy entendiendo! Otra pregunta que nos debemos hacer es: ¿cómo el problema altera o interrumpe en la vida de las personas? Si el problema afecta significativamente la vida de las personas de la comunidad, es porque tiene severidad. Eso significa que si el problema no me permite seguir tomando agua que sale del caño porque está contaminada, entonces el problema es severo, ¿verdad? Así es, María. La pregunta que viene es la siguiente: ¿el problema priva los derechos legales o morales a las personas?
Si la situación atenta contra alguno de nuestros derechos, entonces el problema afecta legalmente nuestras vidas. El criterio es legalidad. ¿Nos puedes dar un ejemplo, Yasmín? Claro, por ejemplo, vivir en un lugar lleno de basura y contaminado atenta contra el derecho a un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de nuestras vidas. Este derecho lo encontramos en la Constitución Política del Perú. Entonces, al contaminar el lugar donde vivimos, se está atentando nuestro derecho. Entonces, para considerar algo como un problema en nuestra comunidad, debemos saber si está atentando contra alguno de nuestros derechos, que podemos encontrar en la Constitución. Perfecto, Iyari, lo comprendiste. Ahora queda una pregunta más que nos ayudará. ¿Esta situación se percibe como un problema? Si la respuesta es sí, entonces el criterio a considerar es la percepción. Vamos a mirar las siguientes imágenes referidas a los problemas que hemos identificado y las relacionamos con alguno de los criterios que acabamos de conocer. Ese es un hospital con muchas personas. Muestra el problema al acceso de los hospitales durante la pandemia. Es un problema que nos afecta a todos. Creo que este problema tiene todos los criterios: alcance, severidad, legalidad, percepción. Muy bien. Yo veo un río contaminado igual que en mi comunidad. Creo que tiene alcance, severidad, legalidad, pero no percepción. Muchas personas creen que no es un problema que el río esté contaminado y siguen tirando basura. Eso es, María. Yo veo un cartel que dice: se reserva el derecho de admisión. Creo que eso es discriminación y también tiene alcance, severidad, legalidad, pero tampoco tiene percepción. O un poco, porque muchas personas no se dan cuenta de estar discriminando. Buen trabajo, Edwin. Ahora vamos a tomar como ejemplo la problemática que María ha identificado en su comunidad, que es la contaminación de los ríos y lagos con desechos, y utilizaremos el siguiente cuadro para saber si este problema tiene alcance, severidad, legalidad y percepción. Yo creo que sí, porque afecta a muchas personas en mi comunidad. Por ejemplo, antes podíamos ir a nadar al río, ahora ya no podemos, pues está sucio. Está bien, María. Ahora, el siguiente criterio, la contaminación de los ríos y lagos en tu comunidad. ¿Es severa? ¿Altera o interrumpe la vida de las personas? Sí, es severa. Cuando los ríos no estaban contaminados, no teníamos miedo de tomar agua del caño. No se presentaban problemas de salud. No poder confiar en el agua que tenemos para beber me parece importante, ya que afecta la salud de las demás personas. Bien, ahora pensemos en la legalidad. ¿Este problema priva de sus derechos a las personas? Sí, porque la contaminación ambiental nos priva del derecho a un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de nuestras vidas. A mí me parece que contaminar el agua o quitar el derecho a consumirla o poner en riesgo la salud de las personas por tomar agua sí es un problema grave. Ahora pensemos en la percepción. ¿La contaminación ambiental se percibe como un problema? Para algunas personas, tirar los desechos al río es algo normal y para ellas no es un problema. Es la percepción que tienen. Pero hay otras personas que piensan que tirar basura a los ríos es algo grave. Saben que así se contamina el medio ambiente y lo consideran un problema. De acuerdo a su percepción, ¿consideran que este sea un problema? Yo creo que sí es un problema y debemos hacer algo para solucionarlo o contribuir en su solución. Estos criterios nos permiten darnos cuenta si una situación que percibimos es un problema y qué condiciones tiene. También podemos tomarlos en cuenta para identificar el nivel de gravedad de los problemas y desafíos y poder elegir aquel que debemos atender. Para ello es importante revisar diversas fuentes de información que nos permitan comprender mejor los problemas y finalmente tomar una decisión sobre cuál está en nuestras posibilidades de atenderlo y contribuir con su solución. Entonces, para elegir qué problemas debemos atender de nuestra comunidad, tenemos que conocerlo un poco más. Claro, por ejemplo, tendríamos que saber a cuántos afecta en nuestra comunidad. Es decir,
si este problema puede afectarnos a todos. Sí, tenemos que tener información más detallada y precisa para tomar decisiones. Entonces, Yasmín, eso significa que debemos analizar el problema. Efectivamente, Yari, se necesita evaluar cuidadosamente cada situación antes de actuar o pensar en una solución. Primero, se debe buscar posibles causas que originan estos problemas y verificar cuáles de ellas son verdaderas. A partir de ello, podemos elegir conscientemente cuál podemos atender para analizar y dar posibles soluciones o implementar las mejoras. ¿Qué otras cosas necesitamos para analizar un problema? Necesitamos investigar de qué se trata, sus causas y consecuencias, qué estudios se han realizado al respecto, qué alternativas de solución ya le han dado otras personas o instituciones, etc. Pero antes, vamos a hacer una pausa. Ustedes en casa no se vayan muy lejos, que ya regresamos. Estamos de vuelta. Tenemos que cumplir con el propósito que DECAU nos ha puesto. ¿Recuerdan cuál es? Sí, debemos aprender a usar diversas fuentes de información para analizar y comprender mejor el problema que hemos identificado. No estoy tan segura de poder responder esa pregunta. Voy a necesitar un poco de ayuda. ¿DECAU? Un profesor voy a llamar para sus dudas poder aclarar. Muy buenos días. Gracias, DECAU, por invitarme. Las gracias doy de vuelta a ustedes por su sabiduría compartir. Buenos días, profesora. Gracias por acompañarnos. Tenemos algunas preguntas para usted. Sí, estaba viendo el programa y escuché que tenían dudas sobre las diversas fuentes de información que pueden utilizar para comprender mejor el problema. Las fuentes son todos aquellos medios de donde proviene la información y que nos ayuda a comprender mejor el problema identificado. Profesora, ¿qué fuente de información hay? Hay diversas fuentes que podemos utilizar para comprender mejor el problema investigado. Tenemos fuentes escritas, orales, visuales y materiales. ¿Cuáles son las fuentes escritas y cómo nos ayudarían a comprender mejor el problema de nuestra comunidad? Las fuentes escritas, como su nombre lo indica, brindan información por escrito. Por ejemplo, cartas, documentos oficiales, diarios, periódicos, entre otros. ¿Qué información escrita podría ayudarnos a comprender mejor el problema de mi comunidad? ¿La contaminación de los ríos con desechos o residuos sólidos? Podríamos utilizar los documentos oficiales emitidos por las autoridades e instituciones del gobierno. Por ejemplo, a nivel nacional contamos con la plataforma virtual del Ministerio del Ambiente, donde existe información escrita en informes y artículos sobre la contaminación ambiental en nuestro país. Asimismo, probablemente la Gerencia del Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial o Distrital hizo estudios respecto del problema de la contaminación ambiental en tu localidad y producto de ello han publicado informes detallados, así como sus causas, consecuencias y posibles soluciones. También suelen publicarse noticias o artículos periodísticos que analizan este problema en periódicos o revistas. Entonces, lo importante sería pensar dónde podemos encontrar esta información escrita. Se me ocurre que acerca de la discriminación, podría acudir a la plataforma virtual del Ministerio de Cultura, donde seguramente hay información al respecto. Así es, Edwin. Además, recordemos que hay otras fuentes de información que también podemos utilizar, como las fuentes orales. Eso podría ser a través de las conversaciones que tenemos con otras personas. Así es, María. Las fuentes orales nos brindan información expresada con palabras habladas. Pueden ser entrevistas, discursos, programas de radio, testimonios, entre otros. Voy a dar un ejemplo. Si se investiga sobre la contaminación del río de la comunidad, una fuente oral podría ser el testimonio de los testigos directos que observan quienes arrojan la basura al río, en qué momento lo hacen, con qué frecuencia se realiza, entre otros datos. Siempre y cuando hayan sido testigos de algún hecho ocurrido cuyo conocimiento contribuye a comprender mejor el problema. Genial, ya comprendo mejor. Muy bien.
Yo había utilizado la información oral o escrita en las investigaciones que hice anteriormente. Lo que me causa curiosidad son las fuentes visuales. ¿Cuáles son? ¿Y cómo se podrían utilizar para comprender mejor un problema de mi comunidad? Las fuentes visuales son las que nos brindan información por medio de la imagen y el sonido. Pueden ser fotografías, pinturas, mapas, videos, etc. Si hablamos de fotografías, yo tengo algunas fotografías que saqué del río de mi comunidad, donde observan las orillas del río con basura que han tirado las personas que viven cerca. Excelente ejemplo, María. Lo primero que has hecho es observar las fotografías. Luego has descrito y explicado las imágenes que contienen. Esa es la manera de utilizar las fotografías e imágenes como fuentes de información. Lo importante es que esas fotografías contienen información respecto del problema que queremos investigar. Se me ocurre que en mi caso, para averiguar mejor el problema de la salud, podría ver los videos de los noticieros de la televisión, que también son una fuente visual. Así es, Iyari. Otra fuente de información son las fuentes materiales. ¿Saben de qué se trata? Las fuentes materiales son aquellas que brindan información por medio de la forma y función de productos humanos, como utensilios, esculturas, mobiliario, edificaciones o elementos naturales modificados por las personas, como paisajes. ¿Qué fuentes materiales podrían brindarnos información respecto del problema de la contaminación del río? La profesora nos dijo que una fuente de información son los paisajes. Entonces, lo que se podría hacer sería observar el paisaje del río. Buena idea, Edwin. Así nos daríamos cuenta a simple vista si el agua y sus orillas están limpias o contaminadas, con residuos sólidos, si hay peces nadando o no. Hasta podríamos tomar muestras del agua. ¡Qué buen trabajo en equipo! Han dado ideas muy interesantes acerca de cómo utilizar el paisaje como fuente de información material. Lo han hecho muy bien, pero todavía queda algo importante por saber. Las fuentes de información pueden encontrarse en diversos soportes, como libros, periódicos, revistas, papel fotográfico, grabaciones audiovisuales, grabaciones auditivas, internet y básicamente cualquier tipo de soporte que permita capturar y preservar la información para recuperarla luego. Eso es cierto. Yo encontré artículos periodísticos sobre la discriminación en periódicos y en internet. Dos fuentes distintas, pero creo que igual de válidas. Algo similar me ocurrió. Les comenté que yo había tomado fotos del río, las que mis papás hicieron revelar en papel fotográfico. Pero buscando en internet encontré muchas más fotografías de la contaminación del río de mi ciudad. Estos son ejemplos de los diversos soportes en los que podemos encontrar la información cuando investigamos, lo que nos ayudará a comprender mejor el problema. Pero es importante saber cuándo la información es confiable o no confiable. Un día, con la ayuda de mis papás, busqué información sobre el problema del cuidado de la salud en mi comunidad y encontré bastantes imágenes, videos, artículos, etc. Pero no estoy segura si sean o no fuentes confiables. La información es confiable si cuenta con lo siguiente. En el siguiente cuadro les muestro los datos de una fuente confiable. Es fundamental que tomen nota de esto. Tenemos dos columnas, una para fuentes escritas y la otra para fuentes digitales. Ahora que el Internet nos permite tener acceso a mucha información, es importante ser cuidadosas y cuidadosos con las fuentes que utilizamos. En la columna de fuentes escritas dice que hay que fijarnos en el autor, fecha de edición, casa editorial, país de origen y bibliografía. Son varios datos que hay que tener presente para darnos cuenta si las fuentes de soporte escrito son confiables. Y en la columna de una fuente digitales también se tienen que ver varios datos. No me había puesto a pensar en eso cuando navego buscando información por internet. Tienes razón, Edwin. A partir de ahora, cuando revise información por internet, pondré atención en quién es el autor y si es o no especialista en el tema. Por ejemplo, para el problema de la salud que estoy investigando, un especialista podría ser un médico. Sí, Yari. Otro dato que debemos tener en cuenta es el dominio.
Edu significa que es de una institución afín a la educación. COP significa que es de una institución del gobierno. Debemos asegurarnos que la institución o persona que brinde esta información sea confiable. Vamos a ver un ejemplo para comprenderlo mejor. Tenemos una fuente escrita confiable donde se muestran el autor, la institución que hizo la publicación, el título y la editorial. En el caso de las fuentes digitales, tenemos las siguientes páginas confiables. En todos los casos son de un dominio confiable, .gov, .edu y .org. Profesora, ¿por qué es tan importante usar las fuentes confiables? Muy buena pregunta, María. Son dos las razones para usar fuentes confiables. Primero, mejora la toma de decisiones. Tomamos decisiones basadas en la información que tenemos a nuestro alcance. Si la información es falsa, las decisiones tomadas podrían ocasionarnos problemas. Pero si nos aseguramos de que esta es verdadera, decidiremos mejor frente a la situación. Y segundo, porque es una responsabilidad ciudadana. Muchas veces compartimos o comentamos con las personas que conocemos la información que hemos leído o escuchado sin asegurarnos de que sea verdadera. La información que compartimos puede llevar a tomar decisiones acertadas o desacertadas a personas que confían en nosotras y nosotros. Es cierto, me di cuenta de eso con la pandemia. A veces nos asustamos por cosas que luego verificamos que no eran ciertas. Muchas gracias, profesora. Nos ha dado información muy importante que nos va a ayudar mucho en el reto que nos ha dejado Decao hoy. Gracias, Decao, por llamarme y gracias a ustedes por sus preguntas. Compartir lo que sabemos es volver a aprender. ¡Hasta pronto! Hasta pronto, profesora. Gracias. ¿Estamos contentas y contentos con la información que nos compartió la profesora? Sí, ha estado muy bueno. Tengo muchos apuntes y me gusta hacer muchos cuadros. Con lo que nos ha contado la profesora, ya sé que voy a utilizar fuentes primarias como paisajes y testimonios. Me parece importante conocer la información directamente del problema que voy a analizar. Yo voy a visitar la biblioteca porque he visto unos periódicos antiguos sobre la epidemia que dicen que se parece mucho con la que pasa ahora. Esas son fuentes secundarias, contienen información primaria, sintetizada y reorganizada. Yo buscaré información en la página del Ministerio de Ambiente, porque sé que es una fuente digital confiable. ¡Genial! Me parece que están muy bien encaminados hacia su investigación y análisis. Con la información que vamos a recoger, elaboraremos propuestas para contribuir en la mejora de sus comunidades y del país, como parte de mi compromiso en este año del Bicentenario Nacional. Para saber nuestro país construir, la luz de la verdad hay que buscar. Si la mente despierta está, no hay nada que pueda despistar. Sigan haciendo un gran trabajo para el reto lograr. Gracias, Decao. Me gusta escuchar tus palabras, ya que son un acertijo que me deja pensando. Creo que es muy importante tener información que sea confiable para no seguir repitiendo los errores que ya se han cometido en nuestra historia. Para lograr hacer cambios y propuestas que nos ayuden a resolver los desafíos del Bicentenario, tenemos varias ideas de análisis y también de identificación de los problemas más importantes. Conocer cuáles son fuentes confiables nos sirve para hacer nuestras propuestas, pero también para otras cosas, como informarnos sobre la pandemia o cuando hay alguna cosa que no sé y busco la respuesta en Internet. Hemos tenido un gran programa como siempre, pero ahora ya es tiempo de despedirnos. Y Yari, María y Edwin, chao, Wainiami. ¡Chao, Decao y amigas! Tautsu Itsiutsu. Tupanan Chikama. Gracias por acompañarnos. Sigan tomando apuntes para que luego lo puedan compartir con sus docentes, compañeras y compañeros. Sigamos ayudando a los estudiantes a cumplir con los horarios establecidos para realizar las actividades y ayudémoslos a acomodar el espacio de estudio para que siempre esté ordenado, limpio y ventilado. Van a ver que van a estudiar con muchas ganas. Sigan lavándose las manos con agua y jabón. Y si van a salir, utilicen mascarilla y mantengan la distancia física. No olviden evitar las 3C.
lugares cerrados, muy concurridos y con contacto muy cercano. ¡Chao! ¡Hasta mañana!